Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. Hablemos de la religión en Sudamérica, la tierra de los chamanes. Hagamos un pensamiento mítico, común y diverso. La tierra de los chamanes engloba etnias, culturas, naciones y parajes muy distintos en Sudamérica. El gran número de creencias la diferencia de las del imperio religioso inca. Por ello, muchas perviven en lugares donde el hombre blanco aún tiene problemas para acceder, especialmente en la Amazonia. Cuando estudiamos las creencias de los numerosos grupos de indígenas que pueblan Sudamérica, desde las selvas venezolanas a las gélidas costas de la Tierra del Fuego, hay que tener en cuenta dos paradigmas: el de la diversidad y el de ciertas bases de pensamiento mítico común. Un aspecto que hermana todas estas visiones religiosas es la división cosmogónica del universo en tres partes: el mundo superior, el mundo de aquí y el mundo inferior o inframundo. La diferencia con otras culturas, sin ir más lejos, la cristiana, que concibe, como sabemos, cielo, tierra e infierno, es que los tres mundos están conectados por el rito, las visiones, los sueños y especialmente la actividad de los chamanes. Estos están presentes en casi todas las formas de religión indígena y son un puente entre los hombres y los dioses, además de ejercer de curanderos, guías espirituales y transmisores de la cultura oral. Muchos de ellos, al entrar en trance, se identifican con animales salvajes, especialmente el jaguar, que es un animal sagrado en todas las culturas de Latinoamérica. Otro rasgo común es la idea de que el universo no ha sido creado de la nada, sino transformado a partir de algo, del agua, del fuego, de la tierra. A veces a partir del verbo, como afirman los indios piaroas, según los cuales Buoka dio forma al mundo con una brisa de palabras. Muchas veces los indígenas piensan que un elemento material tiene su mundo y que le une con el mundo superior, por lo general una columna o un árbol. Es el concepto de Axis Mundi. Hablemos del Ser Supremo. La visión del Ser Supremo en estas tribus suele ser la de un ente eterno, omnipotente, invisible y ocioso que hace ya tiempo que se ha alejado de los hombres, por lo que no se les suelen hacer ofrendas ni ceremonias. Muchos, sin embargo, creen en dioses menores, casi siempre relacionados con la naturaleza y cuestiones más cotidianas: sexo, guerra, iniciación, familia, viajes. Pero tal vez, si ofrecemos ejemplos de las distintas culturas, veamos con más claridad el sustrato común. Echemos una ojeada a distintas tribus, siguiendo un orden más o menos geográfico de norte a sur. En Venezuela, aquí encontramos varias tribus muy interesantes, por ejemplo los Yanomamas, cuya idea de la creación del mundo es muy original. No fue un ser supremo quien lo hizo, sino dos hermanos. También piensan que el reino de los muertos está en el mundo superior. Lo habitual en estos pueblos es situarlo en el inframundo. Y también venezolanos son los Maquiritare, que tienen un concepto muy original del Axis Mundi. La parte baja de la columna que une el mundo con el cielo puede verse desde cierto monte, por lo que los lazos que atan lo terrestre con lo divino no son abstractos, sino también materiales. La idea de cómo el Creador formó a los hombres, similar al Adán bíblico, está también presente en muchas tribus de esta zona. Los Guaibos y los Yupas piensan que el hombre fue creado a partir de las figuras de madera, ya que el barro no ofrecía la suficiente resistencia al agua. En Colombia, aquí hallamos a los Huyotos, con una concepción religiosa muy típica de la Sudamérica no andina. Aceptan que hay un dios creador, en este caso Moma, pero no celebran ceremonias en su honor porque después de crear el mundo, Moma se ha separado de él y no se le debe molestar. Por ello, los huyotos practican rituales relacionados con actividades más terrenales que el origen del hombre. En Santa Marta nos encontramos con un caso de asimilación cultural. Los indios Cogis y Aruacos, ambos de la familia Teirona, han adoptado por contacto el ancestral concepto inca de la Pachamama. Veneran a la Madre Común, Tierra, como una diosa dormida que cuida de ellos. Por otro lado, presentan detalles propios. Su tradición religiosa viene de antes de la llegada de los europeos y consideran a los blancos hermanitos menores. Además, no se dejan tomar fotos porque consideran que ello podía robarles el alma, por lo que vemos que creen en la dualidad cuerpo-espíritu. En Brasil, las tribus amazónicas, como los Serentes, Cayapós y Cipayas, tienen la creencia de que el mundo empezó cuando sus antepasados llegaron a sus dominios. Venían de otra región del universo y al encontrar un lugar tan acogedor se quedaron e iniciaron la historia del mundo.
No obstante, algo tuvieron que ver los dioses creadores en todo ello. En concreto, los cipayas atribuyen el origen del hombre Kumakari y los tucanas a Diay, quien los creó transformando peces que habían pescado en el río. Otros grupos brasileños tienen otras teorías al respecto. Según los mundurucus, los pioneros subieron a la superficie de la Tierra desde el inframundo usando una soga. Los Baikaris, por el contrario, piensan que sus primeros antepasados vinieron directamente del mundo superior. En Perú y Ecuador, aquí están bastante dominados por la cultura inca andina, pero también tienen zonas de selva donde los indígenas profesan creencias similares a las que estamos describiendo. En relación a lo dicho anteriormente sobre el material del que está hecho el hombre, los indios Campas, en Perú, piensan que el hombre está destinado a morir, precisamente por estar fabricado con una sustancia tan frágil como el barro. Los secoyas, de Ecuador, tienen teorías religiosas muy interesantes. Por ejemplo, que el Creador dio lugar al mundo a partir de una gran masa cenagosa de la que hizo salir a un tatú, armadillo, que transportó un pequeño trozo de barro hasta sus manos. De él consiguió Ñane, la divinidad, extraer todo el material necesario para construir el mundo terrestre. Muchas religiones convienen en que Dios crea a partir de la nada. Los secoyas lo suavizan diciendo que crea a partir de poca cosa, es decir, transformando. La transformación es un concepto muy arraigado entre casi todos los indígenas americanos. Es una visión mítica de una inocencia casi infantil. Recordemos cómo en los cómics Superman conseguía un valioso diamante a base de estrujar con su superfuerza un pobre trozo de carbón. Hablemos de el eje del mundo. En el sur, los matacos argentinos aportan a la teoría del Axis Mundi que el árbol que llevaba al cielo fue derribado por un anciano al que los cazadores habían ofendido ofreciéndole una ración de carne demasiado pequeña, mientras que los macás, en Paraguay, opinan que fue la luna quien derribó el árbol. Pero tal vez el pueblo más interesante de la zona sea el de los guaraníes, con sus migraciones que han llevado a cabo en los últimos 200 años, guiados por sus chamanes. En ellas buscan un paraíso, la tierra sin mal, al que hay que llegar recorriendo miles de kilómetros y practicando danzas y ayunos que aligeren el pecoache y les permitan llegar a ese lugar ideal donde no existen las enfermedades ni la muerte. Casi todos los pueblos de Sudamérica tienen la idea de que el mundo envejece y camina hacia su extinción, pero solo los guaraníes creen que pueden huir de ello mediante las migraciones. Como vemos, elementos comunes y particularidades que hacen de las culturas precolombinas y postcolombinas un mosaico religioso digno de estudio y rico en matices e imaginación mítica. Una constelación de creencias en Sudamérica. Nombramos a Ademi, que estos son canciones sagradas de los indios Maquiritare en Venezuela, que son cantadas por los chamanes para implorar la ayuda de los dioses, quienes se las enseñaron en sus viajes al mundo superior. El término Amaru, que según los indios baniguas en Brasil es la serpiente acuática que se apareó con un armadillo dentro de una cesta para dar origen a las diversas especies animales y también al hombre. Por ello, en los ritos iniciáticos de esta cultura, los jóvenes aspirantes a mujer adulta son encerradas en canastas. Otro término, Axis Mundi. En latín es el eje del mundo. Se aplica a una creencia muy extendida entre los indígenas sudamericanos y según la cual un árbol, columna o escalera une el mundo terrenal con el cielo. Término Buoca. Este es el héroe fundador del mundo según los indios Piaroas, en Venezuela, que creó el mundo visible a partir de una brisa de palabras. Chamán. Especialista del trance, cuya alma puede abandonar el cuerpo para viajar al cielo o al inframundo, son comunes en casi todas las religiones nativas precolombinas y postcolombinas. Diay. Este es un dios de los indios tucunas, en Brasil, que creó a la humanidad de una manera harto curiosa. Fue a pescar, arrojó los peces en la orilla y estos se convirtieron en los primeros hombres. Kuwai. El dios creador de los indios huaivos, en Venezuela, que trató por 2 veces de hacer al hombre, primero con barro y luego con cera. Al no tener éxito, probó con la madera y por fin lo consiguió. Huarapu.
Son figuras antropomórficas, talladas en madera por el dios Mabutsine, para hacer inmortal al hombre. Por culpa de una intrusión inoportuna no lo consiguió, pero los Kumayurás aún los usan en los ritos de iniciación de la vida adulta. Mabutsine es el dios creador de los Kamayurás en Brasil. Moma. Moma es el dios creador de los indios Huitotos en Colombia, que lo identifican con la luna. También se le llama Nainuema, el inaccesible, y se dice que dio origen a todo a partir del vacío absoluto. Ñanderubusu, dios de los indios guaraníes, en Paraguay, Argentina y Brasil, que se encaramó en una cruz de madera para crear el mundo. Según la cultura guaraní, si este soporte se rompiera alguna vez, el mundo se desmoronaría. Ñane. Este es el dios creador de los indios secoyas, en Ecuador. Hizo salir de un inmenso cenagal a un armadillo con un diminuto trozo de barro adherido al lomo. Ñane transformó este barro en el mundo y también se identifica con la luna. Pecoachi. Según los guaraníes, es el peso que las imperfecciones humanas pueden ejercer sobre los peregrinos, impidiéndoles llegar a su destino, la tierra sin maldad. El Ugalá es una deidad de los indios Mariquitare, en Venezuela, que regía las estrellas. Sobrevivió a las pirañas, caimanes y anacondas del Amazonas y ascendió al firmamento junto con otras estrellas. Nombres claves de las religiones precolombinas. Dios Supremo. En la civilización azteca, el Tezcatlipoca. En la civilización maya, Izanna. En la civilización inca, Viracocha. La Madre Tierra. En la civilización azteca, Cihuacuat. Y en la inca, el Pachamama. Planeta Venus. En la civilización azteca, Citlapu. En la civilización maya, Xuxec, dios avispa. El Dios Padre. En la civilización maya, Caolón. En la inca, Viracocha. En cuanto al rey, como humano, en la civilización azteca, Huey Tlatoani. Y en la inca, Zapainca. Dios de la guerra, azteca, Huitzilopochtli. Y en maya, Ecchua. Dios de los muertos, en la azteca, Michai Huitontli. Y en la maya, Acpuchquizi. Dios del infierno, en la azteca, Mixcoat. En la maya, Bolonticú, 9 dioses. Pájaro hierofánico, en la azteca, Quetzal. En la maya, Cuc. En la inca, Corequenque. Dios del viento, en la civilización azteca, Quetzalcoatl. En la maya, Cuculcán o Cucumat. Y en la civilización inca, Viracocha. Dios de la vida, en la azteca, Quetzalcoatl. En la maya, Tlachitonaytut. Y en la inca, Viracocha. Madre de los dioses, en la azteca, Teteoinán. Dios de las lluvias, en la civilización azteca, Tlaloc. En la maya, Chas, varios dioses. Y en la inca, Iyapu. Dios de la fertilidad, en la azteca, Xipetotec. La diosa se llama Tazolteol. En la maya, Unaupu, Utiu. Y en la inca, Mamaquilla. La diosa del amor, en la azteca, Xochiquetzal. Dios rebelde, en la azteca, Xolot. Dios de las cosechas, civilización maya, Chaal. En la inca, Iyapu. Dios del amanecer, en la azteca, Quetzalcoatl. En la maya, Unaupu Buch. Dios de la noche, en la azteca, Tezcatlipoca. Y en la maya, Akbal, jaguar. Diosa de la luna, en la azteca, Coyol Sauquí. En la inca, Mamaquilla. Dios del sol, en la azteca, Guatlí, el águila blanca. En la maya, Izanna o Kinisau. En la inca, Inti. Primer hombre, en la civilización maya, Kaki Nin Ak, gran jabalí blanco. En la inca, Manco Cápac. Primera mujer, en la civilización maya, Kaki Nima Cis, gran pisote blanca. En la inca, Mama Ocllo. Dios del fuego, en la civilización azteca, Xiuhtezcuhtli. En la maya, Toil. En la inca, Viracocha. Dios del rayo, en la civilización azteca, Tlaloc. En la inca, Iyapa.
Héroe cultural en la azteca Quetzalcóatl, en la maya Kukulcán y en la inca Viracocha. Dios de las aguas en la civilización azteca Huixtocitlual, en la inca Mamacocha, femenino. Diosa del amor carnal en la civilización azteca Tlazotleotl. Y por último, dios del maíz en la civilización azteca Centeotl y en la maya Akmun.